Tenemos una hoja de datos para poder consolidar. Estos son nuestros ojos de datos que tenemos efectivo y tarjeta que están divididos. Las ventas en efectivo y en tarjeta. Lo tenemos abierto aquí. Tenemos tarjeta en donde tiene la sede por el cual se va a realizar la información. El cruce de datos por el cual se va a comparar. El tipo de pago, el empleado, la fecha, la hora y el total. Además tenemos en efectivo igualmente la sede y todos los campos correspondientes. Debemos tener en cuenta que estos tipos de datos deben ser iguales en las mismas columnas que en los archivos que vamos a importar. Todos los archivos deben tener la misma estructura. Entonces agregamos una nueva hoja de cálculo. Nos dirigimos a datos, indicamos la opción consolidar. Y tenemos esta ventana en donde podemos sumar, hacer un conteo, un promedio, etcétera, de los datos que vamos a referenciar. Indicamos en esa sección, por ser datos amplios, va a tomar un poco tiempo. El equipo tal vez se trabe un poco porque son hartos datos. Y para este tipo de opciones no es recomendable utilizar. Por lo cual lo recomiendo que no sigan estos pasos, sino que vean cómo funciona para que no se trabe el equipo o su equipo que están utilizando. Entonces vamos a indicar sede y agregamos. Borramos toda esta información que estamos agregando. Ahora agrego lo de efectivo y agrego. Entonces tenemos estas dos opciones, fila de rótulo. Si nosotros seleccionamos esto de fila de rótulo, entonces estamos indicando que tiene una fila como columna. Y la columna izquierda que está indicando que está empezando por esta sede va a ser el cálculo, va a ser donde lo va a consolidar. Entonces tenemos que indicar fila superior y columna izquierda. Ahora, lo podemos indicar crear vínculos con los datos de orígenes para que al momento de actualizar nuestros datos se actualice automáticamente en nuestros hoja de cálculo, el cual está consolidado. Pero en este caso vamos a consolidar esta función que lo podemos hacer con una tabla dinámica y no nos tomaría tanto tiempo hacerlo y no tendría mucho gasto de recursos del equipo. Miren, voy a indicar aceptar y voy a esperar que cargue toda la información. Está demorando mucho, va a demorar un montón para poder procesar porque son 30.000 datos. Entonces si son muchos datos, demora este tipo de función. No es recomendable hacerlo cuando hay esa cantidad de datos. Es mejor una tabla dinámica o otro complemento de Excel para poder realizarlo. Este tipo de funciones no es recomendable si se maneja gran cantidad de datos. Por ello estamos viendo con más cantidad de datos para poder utilizarlo y poder hacer los trabajos más eficientes posibles y que nuestros datos queden de la mejor manera. Entonces tenemos esta información. Como ven, ya nos creó. Y nos crea con las funciones. Ya que estamos en esta parte, debemos tener en cuenta algo también muy en claro. Que las funciones en Excel son funciones que nos ayudan siempre y cuando no sean partes o datos tan grandes. Hay funciones de base de datos, pero aún así con esas funciones de base de datos, cuando hay muchos datos, multitud de datos, hace que el aplicativo de Excel se haga lento. Entonces no es recomendable hacer este tipo de funciones con gran cantidad de datos, sino mejor se utiliza un complemento que está más especializado en eso, que lo maneja de manera interna, de manera más eficiente y nos evitamos pérdida de tiempo y desgaste del equipo. Entonces tenemos estos tipos de opciones. Como ven, nos agrupa por sede, el tipo de pago y las fechas que estamos teniendo. Si desplazo esto, vemos que tengo toda la información, toda la información por sede y por efectivo, que es el tema de pago. Y si aún me desplazo un poco más abajo, voy a ver que tengo más opciones.
que están agrupadas. Todo esto están agrupado. Entonces, si nosotros queremos hacer eso, mejor utilizamos una tabla dinámica para evitar que esto sea tan engorroso y nos hace tener mucha dificultad. Mejor una tabla dinámica, hacemos el cruce de tipo de pago por la sede y tenemos los datos correspondientes. Es mucho mejor si nosotros queremos dar. Ejemplo, que tenemos la dirección de donde nos está calculando. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando queremos hacer estos tipos de datos, es mejor una tabla dinámica que hacerlo con el consolidado de datos que tenemos en esta opción de herramienta de datos.